Ahora, la lepra es para los colombianos una especie como de historia por la población de Agua de Dios, donde me imagino que en la época en que había mucha enfermedad o muchos enfermos, pues los llevaban para allá. ¿Por qué los llevaban y qué ha pasado con Agua de Dios? Porque no Agua de Dios y es un pueblo absolutamente normal. Sí, pues en realidad en Colombia hay unos departamentos donde ha sido mucho más grande o más alta la incidencia, o sea, los nuevos casos de lepra se han presentado. Ahí en nuestro país, pues todavía existen los sanatorios Agua de Dios y Contratación. ¿Dónde que queda es Contratación? En Santander. En Ujú. Santander, que también es otro departamento que tiene nuevos casos de lepra. Pero no solamente en estos dos departamentos hay, sino también en Valle del Cauca y pues en otros departamentos de Colombia con menos, digamos que menos cantidad de casos. Realmente los dos sanatorios existen, sin embargo, por ejemplo, el sanatorio de Agua de Dios no solamente presta atención para los pacientes con lepra o con enfermedad de Hansen, como lo llamamos nosotros, sino también pues de otras enfermedades y pues son servicios, prestan otros servicios de atención en estos hospitales. Lo que pasa es que ya, digamos, aquí es importante entender que sí existe, pero como dice nuestro libro, la lepra es una enfermedad vigente y es una enfermedad curable. Pero bueno, hablemos un poco de qué es la lepra, porque de verdad, como decía la negra, uno lo ve como historia. O sea, uno Sí, dice, eso es por una allá cosa en Francia, en Francia, una enfermedad, en pues. 1800, Sí, sí. como que eso se radicó como aquí en Colombia, como decía la negra, solamente como una parte, pero no es una enfermedad que uno diga, la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué es la lepra y cómo se presenta? Bueno, la lepra es una enfermedad que es producida por un bacilo que se llama el Mycobacterium lepre y este bacilo pues causa diferentes manifestaciones o cuando ya está en el organismo del ser humano, causa unas manifestaciones que se hacen presentes en la piel, que se hacen presentes en los ojos, en las mucosas, en el sistema nervioso periférico, o sea, causa discapacidades. ¿Y cómo son los síntomas? Los síntomas de un paciente que tiene lepra, primero, pues que es importante entender que el contagio de esta enfermedad no se da de la noche a la mañana, que sí se ha trabajado y que pues se puede dar el tratamiento y controlar la enfermedad, pero que es una enfermedad que necesita tiempo para incubarse y para presentarse. Y el tiempo promedio son 5 años, puede ir de 9 meses hasta 20 años, o sea que no es una enfermedad que se produce de la noche a la mañana, el contagio es por contagio, pues por contacto estrecho y por ejemplo por las gotitas de flush cuando estornudamos o al toser, o sea, esas secreciones pues hacen que se pueda presentar esta enfermedad. Entonces la enfermedad es una enfermedad muy antigua, como ustedes acaban de referir, es una enfermedad que incluso data de antes de Cristo. Sí. Y que aquí en Colombia pues llegó hace muchos años y pues causó muchas muertes. Que es una enfermedad importada. Es una enfermedad importada y como Claro. ustedes acaban de decir, pues venía de Europa y esta enfermedad pues causó muchas muertes en su momento porque no existía la cura. Nuestra institución es es una institución que tiene 85 años de existencia. Imagínense que en ese entonces nuestro fundador, que fue Federico Lleras Acosta, veterinario. Eso es de que tiene que ver con todo lo de la piel, ¿cierto? Exacto, entonces Federico Lleras nace como un laboratorio central de investigaciones en lepra precisamente porque en ese momento estaba muy vigente y muy disparada la enfermedad y pues él hace varias investigaciones sobre la cura de la lepra, entonces empieza a inocular algunos de los animales y empieza a hacer experimentos y pues es una enfermedad súper antigua porque como te decía tenemos 85 años y desde ese entonces nosotros somos centro de referencia nacional y pues también estaban los leprosarios en ese entonces que ahora se llaman sanatorios porque cambiaron el nombre, entonces ahí se recluían a todas las personas que tenían lepra y se aislaban porque ustedes saben que está muy estigmatizado y por la Biblia pues, Satanizado totalmente. exacto, totalmente, como tú lo dices, negrita. Mira, es que es una enfermedad donde aislaban tanto a la gente Ay, que no sí. le dejaban tener ningún contacto porque causaba mutilaciones, porque causaba unas severas discapacidades. Y pues digamos que ya en este momento con los tratamientos que hay se logra compensar, pero aún nosotros pues en nuestra institución vemos que hay desconocimiento de la enfermedad y que pues no tenemos las herramientas todo el personal de la salud porque hay precisamente ese desconocimiento de que existe la lepra. A veces usted le habla a un médico y dice, eso todavía existe. O a un Para cualquier persona. A cualquier persona, sí. Total. Así la lepra se supone que está erradicada
hace muchos, pero muchos años, porque lo que usted dice, doctora, en la Biblia hay un capítulo de cuando Jesús se encontró con un leproso. Con leproso, ajá. Así es, total, Sí. y era símbolo como de pecado, de lo malo, y desde ahí viene ese estigma, porque pues creemos que el que estaba leproso en el momento era porque era un pecador, porque Sí. era una persona que no tenía cosas buenas, sino era el castigo. El castigo que ¿cierto? tenía. Pero esta enfermedad ha evolucionado mucho. Aquí tenemos ya en Colombia y bueno, en todo el mundo hay tratamientos, un tratamiento que da el Ministerio de Salud y pues dan todos los entes de control gratuito. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra institución seguimos siendo un centro de referencia nacional y no cobramos nada por el tratamiento ni por la atención de los pacientes. Y nosotros nos hemos centrado precisamente en hacer un libro para que la gente conozca el libro, no tiene costo. Y es un libro maravilloso porque es un libro que trae todo el recorrido desde epidemiología, desde el manejo clínico, desde toda la historia pues que tuvo la enfermedad, cómo fue evolucionando en Colombia, pero que existen estos casos y que es muy importante, como existen estos casos, pues controlarla para que no se nos siga aumentando el número de casos de esta enfermedad. Bueno, doctora, ¿y cuáles son como esos síntomas que tienen los enfermos de lepra? ¿O cómo sabe? Porque usted nos acaba de decir que una persona Se puede incuba. contagiarse, pero no se le presenta el mismo, puede durar bastante tiempo. Entonces, Muchos años, entonces es importante tener en cuenta que la identificamos porque empiezan a aparecer unas manchas que son rojizas, como eritematosas, pero para que me entiendan todos que son rojizas, unas manchas que pueden ser perladas y que usted al tocarlas en la piel no tienen sensibilidad, o sea, ahí usted las puede tocar y no sienten esas manchas. Entonces hay que tener cuidado si aparecen manchas, si se empiezan a caer las cejas, si empieza a tener como disminución de la sensibilidad en los nervios tan periféricos, que es en los brazos, las piernas. Los enfermos de lepra se queman y no sienten que se queman. O sea, cuando ya tienen discapacidad pueden tocar algo muy caliente y no sienten que se queman. Entonces es muy importante tener en cuenta estos síntomas y empiezan a salir como unos turupitos, como unas bolitas que nosotros le llamamos lepromas. Entonces aparecen en las orejas o de repente en la cara. Inmediatamente también hay que acudir. Y pues si hay un paciente en casa o un familiar que tenga el antecedente, pues no hay que estigmatizarlo, claro que no, pero lo que sí hay es que acudir también al médico para el control, porque nosotros lo llamamos la consulta de convivientes, que es de la red familiar, para que en el contacto estrecho se evite precisamente ese contagio. Bueno, doctora, pero usted nos dice que, o la historia, y usted nos dice que es un bacilo. ¿Y cómo uno adquiere el bacilo? Por lo mismo, con el tú ¿Pero eres de dónde sale el bacilo? de otra persona que está contaminada con la enfermedad. O sea, como Sí. ya es una enfermedad que no se ha logrado erradicar y que viene hace harto, una persona que está contagiada con la enfermedad, pues para contarte cómo era la historia, por ejemplo, en nuestra institución que manejó tantos pacientes con lepra o en los sanatorios de Agua de Dios y Contratación, como estas personas muchas veces pues recibían subsidios, lo que hacían era que a veces se inoculaban el bacilo, es decir, ¡Ay, se ponía qué un tal! copito y Uy. en la nariz y se la pasaba a otra persona, eso sucedía. ¿En ¿sí? serio? Eso Uno, o sea, sucedía. se auto Enfermaba. Inoculado. Eso sucedía y eso pues, digamos, es parte de la historia. Ya en este momento, obviamente, una persona no quiere tener la enfermedad y pues lo que tiene que hacer precisamente es estar en esa consulta de convivientes para tener el tratamiento profiláctico necesario y que no se contagie la enfermedad. Bueno, ¿y ustedes cómo se dieron cuenta que la lepra estaba nuevamente surgiendo? Bueno, nosotros como somos una empresa social del Estado del Orden Nacional, referentes de piel y adicional a eso adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social, pues siempre estamos en el estudio de la investigación. Nosotros somos certificados como centro de investigación y una de nuestras grandes líneas es precisamente la línea de Hansen, o sea, tropicales, es lepra. Y pues teniendo en cuenta eso, pues por eso está este libro de la perspectiva de nuestra escuela, porque hemos hecho los estudios a nivel nacional y a nivel internacional también le hemos aportado al mundo, pero pues siempre estamos conectados con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de Salud. Hace un año tú también nos entrevistaste por el mismo tema porque siempre, y eso se lo agradecemos a ustedes, han estado muy interesados y nosotros hemos estado haciendo difusión de la prevención de esta enfermedad. Entonces, lo que ha pasado es que gracias a todo este trabajo que hacemos las instituciones de salud, pues muchos casos que no estaban tal vez registrados y que no se hacían evidentes, pues empiezan a hacerse evidentes precisamente por todas estas campañas y empiezan a aparecer los pacientes. Pero bueno, en los tratamientos y en todas las investigaciones que ustedes han hecho, pues ya
me imagino que la lepra no va hasta estos extremos como los que estamos viendo en las imágenes. Si empezamos a ¿La hacer, detectan desde muy temprano? pues si empezamos a hacer el tratamiento y el diagnóstico temprano, sí, pero hay un problema que tiene Colombia y que hemos luchado todos los que trabajamos para erradicar esta enfermedad, y es que hay desconocimiento de los profesionales de salud. O sea, hay un desconocimiento grande en el manejo y en la detección de la enfermedad por lo mismo, porque creemos que está erradicada o eliminada. Claro. Entonces, ¿qué queremos nosotros desde nuestra institución y en estos espacios? Pues contarle a la gente que sí existe, que es vigente, y que como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de entrenarnos más y de acoger libros como este libro de nuestra institución, de la lepra, una enfermedad vigente. ¿Y este libro dónde lo consigue uno? No, pues en nuestra institución, en la página de nuestra institución va a estar disponible, en el Ministerio de Salud, en la OPS, totalmente gratuito. Lo que queremos es que tenga toda la población de salud, tenga las herramientas para que podamos tratar y diagnosticar a tiempo esta enfermedad. Bueno, doctora, pero en Colombia hablemos un poco de cuáles son los departamentos o las ciudades donde más se están presentando estos casos y las edades. ¿No? Pues precisamente donde están los sanatorios en Santander. Entonces tenemos casos realmente que vienen de diferentes regiones de Colombia, pero está Valle del Cauca, está Santander, tenemos también Agua de Dios, Cundinamarca, ¿cierto? Sí, pero todavía está allá en Agua de Dios. Sí, en Agua de Dios todavía, y mire que hicieron un estudio muy importante en donde hicieron un tamizaje también con la población infantil, y eso me parece grave. Eso. Y se han detectado casos en niños. Entonces eso es ¿eso todo es también síntoma de que uno tiene lepra? Todo eso, esos lepromas son las manifestaciones. Esas son los lepromas. Esos son los lepromas, y vean, porque hay diferentes tipos de lepra. Entonces, como te decía, pues puede ir desde esa manchita que no tiene sensibilidad hasta ese tipo de lesiones que vemos acá, que son lesiones severas y son reales y llegan a nuestra institución. Si no le diagnosticamos a tiempo, pues el paciente va a llegar a los 2 años complicado, con discapacidad, con mutilación, por ejemplo, de la nariz, daño que del tabique se les caían nasal. los deditos de los pies y de las manos. Eso sucedía cuando no teníamos cura, y todavía hay mutilaciones, pero digamos que eso ya es muy exótico porque pues ya hay tratamiento y es gratuito. El tratamiento es totalmente gratuito. Aquí el mensaje es que no dejemos avanzar la enfermedad, que como profesionales de salud tenemos la obligación de documentarnos del tema para hacerle un buen manejo, un buen tratamiento a los pacientes y evitar precisamente que lleguemos a esos extremos. Doctora, ¿la lepra de repente es más factible en algunas razas, en algunas etnias o no? No, básicamente no es por etnia, sino que el contagio se da porque otra persona tiene la enfermedad. O sea, no importa de la raza que sea, No. si puede ser la morena, la rubia, la negra. Exacto. Eso, por ejemplo, que tú dices, se da en el cáncer de piel. Hay unos más propensos a otros, pero aquí en la lepra realmente es por el contagio del bacilo, del Mycobacterium que tenga una persona y se lo contagia a la otra por ese contacto estrecho, que pues no tiene ningún problema en que el paciente reciba sus dosis, ni deben estar sometidos a que estén inyectados, a no ser que presenten algún tipo de reacciones, porque pues ese es otro problema. Tú le das el tratamiento, pero algunos pueden presentar reacciones también. Pero normalmente pues se les da el tratamiento, el manejo es oral de estos diferentes medicamentos, y el paciente le va muy bien con esos controles. Bueno, la lepra es más Incidencia porque, o mejor dicho, mayor número de casos, porque siempre han tenido la enfermedad y no se ha logrado erradicar. Entonces, en estos departamentos, como por ejemplo también en Agua de Dios, en Contratación, en el Valle, en Santander, en Cundinamarca, pues se ha notado que hay unos focos un poco más altos, pero no es de un departamento específico, sino que pues existe en Colombia. Aquí, donde más imagínate que en el mundo se presentan aproximadamente unos 200.000 nuevos casos. O sea, es una enfermedad, nuevos casos. Sí, que eso es lo que resurgió, esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad tiene 200.000 nuevos casos, que es un montón, y aquí uno de los países que tiene mucha lepra, o el que más tiene en Sudamérica, es Brasil. ¿Ah, sí? Brasil y Colombia. Entonces, Brasil mucho más que nosotros, pero pues como tenemos también ese contagio allá en Brasil, pues somos países de Sudamérica y pues también podemos tener el riesgo de que exista en estos países y de que ese contagio se dé. Bueno, doctora, ¿y qué está haciendo
el Ministerio de Salud y las organizaciones Sí. de salud para erradicarlo? Porque pues la idea, como todas las enfermedades, es erradicarlo. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues tenemos el compromiso todos. Mira, este año, el Día de la Lucha Mundial contra la Lepra se celebró en enero, el último domingo de enero. Hicimos un encuentro precisamente en el marco de este libro. Hicimos el encuentro para esa lucha y nos reunimos la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, representada por la OPS, el Ministerio de Salud, nos reunimos el dermatológico como centro de referencia, nos reunimos con la Academia de Medicina. ¿Para qué? Para difundir precisamente herramientas como este libro, que tenga toda la población de salud, todos los que manejamos salud, la población médica, para tener las herramientas y hacer conciencia en los profesionales de la salud de que debemos hacer la erradicación de la lepra primero con el conocimiento de la enfermedad, porque digamos que en Colombia los médicos generales no rotamos todos por dermatología, empezando por eso, es una electiva. Entonces tampoco conocen ni tampoco saben de la lepra. Entonces estamos difundiéndolo para que conozcan de la enfermedad, tengan las herramientas y nos propusimos que el año entrante debe haber una disminución fuerte de la enfermedad, partiendo desde las políticas del Ministerio de Salud, haciendo una vigilancia mucho más estrecha y pues en todos estos municipios haciendo toda la educación que se requiere al personal de la salud. Estamos en un riesgo alto porque acuérdate que acaba de haber cambio de gobernantes y eso hace que haya cambio del personal de la salud y eso creo que ha sido una dificultad también porque eso hace que no tengamos la continuidad en los tratamientos, la continuidad de los conocimientos y pues se pierde un montón también de toda esa riqueza intelectual sobre la enfermedad que se tiene. Doctora, y yo creo que la gran mayoría de personas que van allá al Federico Lleras no tienen ni la menor idea qué es lo que les está originando, por ejemplo, uno que podría ser que es acné, que es rociola, que es cualquier enfermedad de la piel, pero en su vida se imaginan que sea lepra. Sí, eso pasa. Imagínate Sí. que me contaba esta mañana una anécdota un dermatólogo y me decía, imagínese que una paciente pues fue al instituto y fue muy preocupada porque tenía una lesión y la paciente fue preocupada porque dijo, ay doctor, estoy muy triste porque la lepra volvió a Colombia y pues yo tengo una lesión y pues estoy muy preocupada de que sea lepra. Entonces, pues sí, realmente nunca se ha ido como acabamos de hablar, todavía sigue vigente y pues vimos un aumento de los casos de respecto del 2018 al 19, pero es muy importante que tengamos en cuenta que existe algo que se llama el autoexamen de piel. Fíjate que nosotros en nuestra institución, la primera causa de consulta, como tú dices, es acné, casi que son, pero Toda la gran mayoría, me imagino. 20%. La segunda es dermatitis y pues también tenemos Eso. cáncer de piel. Y el cáncer de piel es el más frecuente de todos los cánceres y del mundo. Entonces, pues si tenemos una lesión, si tenemos una mácula, o sea, una mancha, si tenemos una mancha que cambia de color, que no sentimos, que no tenemos la sensibilidad en esa lesión y pues que vemos que es diferente a lo que hemos tenido en nuestro cuerpo, vemos un cambio, pues nosotros debemos inmediatamente acudir al dermatólogo para evitar, primero pues para detectar qué enfermedad es, para ver en realidad qué enfermedad tenemos y para descartar este tipo de lesiones como la lepra o el cáncer. Bueno, doctora, ¿cuál es la recomendación general de prevención para las personas que tienen de pronto una dermatitis, o sea, cualquier cosita en la piel y no se preocupan, que pueda ser grave? Bueno, entonces, lo primero es que recordemos siempre que debemos hacer autoexamen de piel. ¿Cómo se hace el autoexamen de piel? Debemos hacerlo una vez al mes, como hacemos la detección temprana del cáncer de seno, que hacemos nuestro autoexamen, así se hace el de piel. Tomamos un espejo y empezamos a hacer recorrido por todo nuestro cuerpo. Debemos empezar desde el cuero cabelludo hasta pues toda la parte anterior y posterior del cuerpo, sin descartar también revisando las palmas, revisando todas las plantas de los pies, revisando la rodilla, los codos, todo lo debemos revisar, toda nuestra piel, hacer el barrido. Si encontramos una lesión diferente, si encontramos que tenemos una mancha que cambia de color, que no es normal en nuestro cuerpo, que empieza a agrandarse, que empieza a ponerse negra, a sangrar, o que no hay sensibilidad, inmediatamente debemos acudir al dermatólogo, al médico general, pero yo le recomiendo al dermatólogo principalmente, y pues ahí ya podremos hacer el diagnóstico diferencial y saber pues qué es lo que tenemos. Nosotros pues estamos en la Caracas con Primera, somos el Centro de Referencia Nacional, una empresa social del Estado, y también en Chapinero tenemos una sede, y pues estamos dispuestos a ustedes a atenderlos, a los pacientes que tienen lepra sin costo.
tenemos, también somos Centro de Referencia Nacional de Cáncer, tratamos todas las patologías de piel y pues estamos en la Caracas con Primera y también nuestras redes pues nos encuentran en www.dermatología.go.co, Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, y pues estamos atentos a atenderlos y sin ánimo de lucro. Bueno, pues doctora Claudia Marcela Rojas, muchísimas gracias, muy interesante. A ustedes muchas gracias por la invitación y pues a todos los oyentes buena tarde, y recuerden que estamos para atenderlos y nuestra campaña que en contra del cáncer es amo y examino mi piel. La lepra existe y es curable para la lepra, y pues cero bullying menos acné, porque es un tema que después tendremos la oportunidad de tratar, pero es un tema que está golpeando a toda la juventud y pues no debemos llegar a esos extremos. Muchas gracias. Bueno, señora, Gracias, muchísimas doctora. gracias. Nos vamos a nuestra pausa de la hora y ya regresamos aquí en A Calzón Quitao.